Alright, so hay mucha gente latina que se queja de clinch. Ellos ven el clinch como algo que es malo. Y la verdad me molesta mucho porque hay muchas personas que son de Puerto Rico, muchas personas que son de México, muchas personas que son de Sudamérica. He visto argentinos quejarse de esto. He visto a gente de Perú y otros países latinos que se quejan de clinch, lo llaman abrazar. Eso que están diciendo es lo que dijeron los filipinos cuando estaba Manny Pacquiao, porque no pudo ganar a Floyd Mayweather Jr., no sabía cómo sacarse de un clinch. So ellos empezaron diciendo esas estupideces de abrazar y todo eso, pero clinch es un estilo defensivo que se utiliza en el boxeo y es una desgracia que tengamos que pagar los pecados de gente ignorante, las personas que nos gusta el boxeo de verdad. Mucho antes de que estuviese Baby Arizmendi o estuviesen boxeadores como Juan Zurita, que fue el primer campeón de verdad que tuvo México con el NBA cuando ganó a Sammy Anga en 1944, antes que Sixto Escobar ganó a Harry Jeffra en 1937 para el título Bantam. Ya habían países como los franceses, canadienses, los irlandeses, los boxeadores de Estados Unidos, claro, los australianos. Había muchos países que ya estaban sacando muchas estrellas y el boxeo es un deporte mundial y se ha estado haciendo durante mucho tiempo. Ahora simplemente por esta implementación de gente latina que no le gusta este estilo de boxeo, que también lo vemos en mi país, en Estados Unidos, quieren cambiar las reglas, pero las reglas siempre fueron las mismas desde el comienzo y nadie se estaba quejando antes, solo los llorones y las personas que no saben de boxeo histórico y honestamente que no aprecian el arte de clinch, que es un arma muy importante, especialmente en el boxeo, porque sin el clinch puedes acabar haciendo daño, hay muchos trucos que puedes hacer, pero la gente no aprecia eso. Anyway, voy a dar un recital histórico a esta gente ignorante porque no sabe nada, pero vamos a empezar con esta pelea en 1906 entre Joe Gans y Bailey Nelson. Esto fue una pelea para el título de ligero y como vais a ver aquí fue para un título del mundo. Los dos pues estaban utilizando el clinch también mucho. Let's get it. In round 17, battling Nelson with his back to the camera is coming on strong. Champion Gans. Por cierto, esta pelea fue como 46 rondas. In the slightly lighter trunks, has his hands full with the powerhouse Nelson. Two crippling punches by the champion. Nelson looks hurt. Gans opening up. Joe Gans landing punches from all angles. A wild left by Nelson as the bell ends the round. Here in round 36, both men continue to work hard on the inside. Nelson opens up. But Gans comes right back with a vicious left that sends Nelson backward across the ring. Nelson is practically helpless. Gans all over Nelson as the referee keeps a close eye on the action. An explosive right, and Nelson almost goes down. Nelson covering up on the inside. Es interesante como dicen cover up in the inside, que es el clinch, así es como lo llamaban antes, no lo llamaban abrazar, pero bueno. Nelson trying to come back. Both men practically exhausted after 2 hours of non-stop action. Eso que habían peleado durante 2 horas, tienes que tener un buen cardio físico para utilizar en clinch. Anyway, eso fue en 1906 y no existían latinos en el boxeo por esa época, no a nivel mundial. Vamos a otra pelea entre Jess Wheeler y Jack Dempsey. Esto es para el título mundial. Esto fue en 1919. So let's get it. Esto fue en peso pesado. Round one coming up. The timekeeper jerks his bell cord. Somehow it jams, and Willard doesn't hear the faint sound over the excited yelling. Willard has no chance to get set against Dempsey's speed. At such a pace, there's a lot of missing and a lot of clinching. It's bound to be that way, but it's only a warm-up so far. So dice que hay mucho clinching y pues es una pelea complicada, pero está diciendo el mismo retransmisor, hay mucho clinching en esta pelea, no se está quejando. Each is trying to figure out the other's defense, to open him up, nail him with a punch. The challenger crowd keeps on crowding. The instant he's in the open, he moves back again. His left whips in tirelessly and often. The blows miss or graze Willard. Dempsey hasn't the range yet. Jess holds whenever he can, but that's Jack's meat. Nobody's strong enough to tie him up for long, and trying to hit him is like trying to hit a sunbeam that moves away.
Dempsey's hands are in motion all the time. Willard tries to block with gloves and forearms and elbows, but he's compelled constantly to retreat. What else can he do against the endlessly moving little man? When you're going away, you can't do much damage yourself. A champion is supposed to make the fight, but try as he will, it's far beyond Big Jet. But he hasn't been hurt yet. For all the charging, for all the blows, the tall Pine has suffered no injury. Y por cierto, no quitaban puntos. Y toda la pelea literalmente fue así. Ahora vamos a otra pelea aquí, Ted Jameson contra Gene Toney. Esto fue en 1919 también. Esto no fue para un título mundial de verdad, fue para el título mundial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero let's get it. Y Gene Toney era una absoluta leyenda, como Jack Dempsey, Jess Willard también y Joe Gans, todos los vídeos que os he enseñado. Literalmente toda la pelea fue así y nadie se estaba quejando de clinch. Una vez más, mucho antes que vinieran los latinos al boxeo. Vamos al siguiente y esto es Benny Leonard contra Lou Tender. Esto fue una pelea que pasó en 1920 para el título ¿cómo se llama? El título lightweight, y esto fue en el Yankee Stadium, pero aquí esto se parece un poco más a la pelea del típico boxeador que se echa para atrás. Benny no tenía muy buenas piernas y Barry Nelson, no Barry Nelson, pero Lou Tender, un boxeador que le gustaba fajarse mucho. So let's get it. Attempted to beat Leonard as a group are a who's who of boxing. Rocky Kansas, Richie Mitchell, Johnny Dundee, Willie Ritchie, Ted Kid Lewis, Freddie Welsh, a group of fighters unsurpassed in any period of boxing, were all unsuccessful in their attempts to get a single win over Benny Leonard. The referee separates the fighters as we get to the end of round one. The bell sounds for the start of round three. In round two, Leonard continued to box masterfully against the difficult, unorthodox southpaw style of challenger Tendler. Lou pressed the champion throughout the round and set up blistering pace. But here, in round three, the fight is settling down to exactly what the boxing experts had predicted. A hard-punching, fearless challenger against a master ring technician who has time and again demonstrated his ability to... Nadie decía que Benny Leonard estaba corriendo, pero anyway, los tiempos han cambiado. thwart the efforts of the very finest fighters in the division. The finest fighters in the division, los boxeadores que eran los mejores en su división, de los mejores. When Leonard knocked out Freddie Welsh May 28, 1917 to gain the World's Lightweight Championship, it was generally agreed, in spite of the great fighters in the lightweight division, that Leonard's extraordinary ability would hold the lightweight championship for many years to come. Benny has disappointed no one. The past 5 years, as lightweight champion of the world, Benny has been virtually the most nearly perfect fighting machine that the boxing world has ever seen. It is in fact a testimonial to the superb unorthodox style of Lou Tendler that knowledgeable boxing men have given him an excellent chance to do something that not... So, como podéis ver, mucho clinching también, nadie se estaba quejando. Okay. No existían los latinos por aquella época. Vamos a la siguiente y esto es Georges Carpentier, que era un boxeador francés de peso pesado, y luego se enfrenta contra George Cook, que era un boxeador conocido en su época de Australia, y pues esto era una pelea en 1922 y esto fue en Londres. Georges Carpentier, affectionately nicknamed the Orchid Man, is 28 years of age, but by all standards, an old boxing veteran. He had his first professional fight as a flyweight when he unbelievably was just 13 years old. At the age of 12, he had had 11 amateur fights, winning them all, fighting in the flyweight division. Carpentier won the welterweight championship of France at the age of 15 when he knocked out Roubaix Utosh in Paris, France.
Cook likes to clinch with Carpentier because he can tie up that right hand and then land punches on the inside. So, Carpentier era un boxeador tan bueno que sabía cómo utilizar el clinch y hacerlo en contra tuya. Nadie se está quejando, simplemente la pelea pasa, no como hoy en día que lloran los latinos. Carpentier would much prefer to fight at long range and give that right some room to maneuver. At the age of only 17, when Carpentier was only a middleweight, he knocked out the heavyweight champion of England, Bombardier Billy Wells, in one round, right in this ring. There's a good right uppercut by Cook. That was the best punch he's landed thus far. Anyway, so lo habéis visto ahí, una vez más, un problema con el clinching. Otra pelea que tengo aquí para vosotros, esto pasó en 1923, esto es para el peso pesado, y esto era entre Mike Taig, que era un boxeador de Francia, se está enfrentando contra Battling Siki, y esto fue una pelea en su momento muy buena, so let's get it. Mucho clinching, you see? Era totalmente normal y siempre ha sido normal. So, si lo pongo aquí otra vez, un poco más, pero es corta la transmisión. Y estos eran dos boxeadores muy conocidos en su época también. Especialmente Mike Taig, el boxeador irlandés. All right. So, habéis visto un poco de esto. Como repito, todo esto es histórico, so nadie me puede decir que no estoy diciendo la verdad, a menos que tú te estés mintiendo a ti mismo. La otra pelea que vamos a ver es Marcel Still, unos boxeadores mejores boxeadores que salieron de Francia y se enfrentan contra Low Briller, un boxeador que vino de Canadá, que era una leyenda también. Los dos pelearon. Estas fueron las últimas peleas de Low Briller. Marcel tiene un boxeador muy conocido, pero aquí lo voy a dejar para vosotros. Actually, no, esa es esta de aquí. Este es one right here. Tuvieron 3 peleas, pero estos fueron 2 boxeadores muy conocidos en su época. Y como otros boxeadores también entraban con la cabeza, también hacían todo eso, eso era normal y siempre ha sido boxeo. You know, it's always been the same thing. Okay. So, para peso medio, y esto fue en 1937. Y esto fue en Francia también. París. Alright, so como podéis ver una vez más, mucho clinching, nadie se estaba quejando. Nadie se estaba quejando de esto. Alright, y esta es entre
Marcel Cerdan, que era un boxeador francés, era de Argelia, pero muchas personas en España actually consideran español. Es un poco complicado la situación con él. Pero esto es en peso medio, esto es contra Tony Sell, y esto fue una pelea muy muy buena en 1947, esto para el título mundial de peso medio. Pero esos dos boxeadores que les gustaba meterse mucho dentro y hacerle una guerra, pero mira cómo peleaban. And the one punch Sale's aiming for is the left hook so far. He did try the right to the body early on, but it came to nothing. Sedan's so rough and tough. And once again, Zale is caught and hurt. Oh, beautiful. Feint to the right, landed a lovely left hook. Sell era considerado los mejores pesos medios de la historia, y también Marcel Cerdan en Europa también en su momento. Terrific stuff there. Toda la pelea fue así, se utilizó el clinch, se utilizó el clinch, se utilizó el clinch. Y no había nada malo con eso. So, a lo que me refiero con todo esto es, hay muchas personas que se están quejando de peleas de ciertos boxeadores como Alberto Puello utilizando el clinch, o Shakur Stevenson, o Floyd Mayweather Jr., o se quejan de Devin Haney, que utiliza mucho el clinch, y todos los boxeadores que utilizan el clinch. Pero el clinch es un arte que ha sido válido desde el principio del boxeo bajo de Queensberry Rules. Quieren cambiarlo simplemente para cambiar las reglas, y muchos de estos boxeadores que utilizaban el clinch quieren acusar a gente negra de hacerlo porque ellos continuaron lo que empezaron en la vieja escuela, pero muchos de ellos, y la mayoría, técnicamente eran boxeadores blancos que utilizaban esto, y lo siguen incluso utilizando en bare knuckle. También he estado viendo peleas de bare knuckle. Bare knuckle fue el padre del boxeo, y siguen utilizando el clinching también en bare knuckle, donde conectan golpes. So, toda esta mierda del clinch, o no sabes una mierda de boxeo, o simplemente no deberías comentar sobre un deporte que no sabes su historia, porque si sabes su historia y sabes que estuvo antes que tú, tienes que callarte la boca y simplemente ser parte del flow del boxeo histórico y no cambiar las reglas porque simplemente te incomoda a ti. So, yo recomiendo a cualquier boxeador o persona que aprenda de boxeo, sea en México, o sea en Puerto Rico, o sea en Sudamérica, que utilice el clinch y que empiecen y eso les va a ayudar mucho defensivamente hablando. Es muy importante aprenderlo, y lo único que puede hacer es mejorar tu boxeo. Si a alguien no le gusta el boxeo, pues simplemente puede mirar otro deporte, pero el clinch es parte del boxeo y nadie debería cambiar eso, da igual de donde seas. Alright, pisa para todo el mundo, damos su like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés. Visto nuestra página web goldenboxing.com para más información y más noticias. Deuces.